días, muy buen jueves 25 de agosto. Quienes nos están viendo, además de escuchando por radio, nos están viendo en la aplicación o nos están viendo en net. Acaban de ver que un video que se difundió ayer, realizado por inteligencia artificial, en el que se ve una supuesta Cristina Kirchner cantando Music Section número 51 de Bizarrap y Villano Antillano. Así que bueno, abrimos este programa con este trap y titulamos Indulto, la única salida. Vamos a hacer una serie de audios desde que Alberto Fernández era candidato hasta terminar con Eugenio Zaffaroni, quien coincide por lo menos con la perspectiva que yo tengo de que es probable que el indulto termine siendo la única salida, no necesariamente del presidente Alberto Fernández antes de diciembre de 2023, pero sí probablemente a quien le toque ser presidente entre 2023 y 2027. El indulto es una causa de extinción de responsabilidad penal que supone el perdón de la pena. Es una situación diferente a la amnistía, que supone el perdón del delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se la ha perdonado en el cumplimiento simplemente de la pena. Dependiendo de las regulaciones, hay países donde las diferentes estructuras de poder son las encargadas de dar el indulto. En algunas, como con el caso de la Argentina, termina siendo el Poder Ejecutivo. En otras puede ser el Poder Judicial. Y en aquellos países que tienen todavía monarquía, como el Reino Unido o en España, es el rey el que da el indulto. El indulto puede ser total o parcial, puede ser general o particular. El indulto comprende la remisión de todas las penas a las que hubiera sido condenado la persona, aunque no hubieran sido cumplidos. El indulto parcial supone una remisión de alguna de las penas impuestas en conmutaciones menos graves. En Estados Unidos, el poder presidencial para perdonar y conmutar penas ha sido controvertido de su fundación. Ustedes recordarán el caso de la posibilidad de que se aplicase el indulto el presidente Trump, que fue bastante discutido, o sea, que el presidente se perdone a sí mismo antes de dejar de ser presidente. Muchos antifederales recuerdan ejemplos de abuso por parte de los reyes europeos en el poder de perdonar y no querían darle al presidente de Estados Unidos en su constitución que tuviese tanto poder. Hay un libro interesante que se llama Los Federalistas, escritos que fundamentaron la construcción del poder de la nación, que incluye el tema de la limitación en la defensa de perdonar. Vamos a escuchar determinados audios sobre este tema y yo luego voy a volver sobre casos más destacados de indulto en la historia de la Argentina y del mundo. Vamos a comenzar en orden cronológico de atrás hacia adelante y vamos a empezar con un Alberto Fernández siendo candidato, en el que se le pregunta sobre si finalmente termina siendo presidente, indultaría a Cristina Fernández de Kirchner, y él dice que los indultos son una rémora de la monarquía, año 2017. Escuchémoslo. Si me toca ser presidente, el primero que tenga un desliz y haga cargo de lo que hace. Bien. Y para retrospectivamente... Para atrás es un tema judicial y espero que la justicia la resuelva. Bien. Y si algún estúpido está pensando que estoy llegando ahí para indultar a alguien, es solo un estúpido. No lo va a hacer, mire que esto queda grabado. ¿No va a haber indulto? No, además descreo del indulto. De los indultos descreo, porque los indultos son una rémora de las monarquías. Los presidentes no están para perdonar a nadie. Esto fue 2019 en plena campaña, no 2017 como acabo de decir. Y ahora vamos a este año, en donde el ya presidente se lo consulta por indulto en otro caso. En el caso de Milagro Sala, donde él dice que tiene que indultar el gobernador y no él, pero no dice que el indulto sea una herramienta que no se debe utilizar. Escuchemos a Alberto Fernández sobre el indulto de Milagro Sala. Bueno, yo les pido a todos los compañeros y compañeras que me piden que le indulte a Milagro Sala que lean la Constitución. Yo no puedo indultar a Milagro Sala, porque Milagro Sala ha sido juzgada por tribunales provinciales y quien puede indultarla es el gobernador de la provincia. Está claro. Yo no puedo hacerlo. Y no me pidan que haga un gesto político y que el gesto político sea contradecir la Constitución. Porque yo soy un respetuoso de los derechos constitucionales y del Estado de Derecho. No voy a hacer esa locura. Pero por lo que está diciendo, claramente podría Gerardo Morales. Si podría Gerardo Morales indultarla ahora sin estar la condena definitiva de Milagro Sala, porque todavía no llegó a la Corte Suprema de Justicia, se infiere por carácter transitivo de que él podría indultar, aún sin esperar a que haya condena definitiva, a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora vamos a escuchar lo de ayer. Ayer el presidente salió nuevamente a hablar con los medios, por primera vez habló en TN, digo por primera vez después de lo que podríamos decir el afer de la salida de Guzmán, Batakis y la llegada de Sergio Massa. En este caso él dice lo que no quiere pensar
en un indulto, quien no quiere pensar en un indulto es Cristina Fernández de Kirchner, lo que no quiere decir que ella no lo piense ahora, no sea la única solución que pueda enfrentar en algún futuro. Escuchemos a Alberto Fernández ahora, ayer. Primero, creo que cuando venía para acá vi un tuit de Oscar Parrilli rechazando el indulto y la amnistía que retuiteó Cristina, con lo cual debo entender que la que no quiere pensar en un indulto es Cristina. Yo particularmente siempre he dicho lo mismo y no voy a cambiar mi pensamiento. O sea, el indulto es una rémora que ha quedado en la Constitución Nacional, que en verdad es una rémora de la monarquía, del perdón que los monarcas daban frente a una sentencia. Así fue pensado en su momento en la misma Constitución de los Estados Unidos y así se lo tiene hasta el día de hoy. La Constitución de los Estados Unidos también la tiene. Ahora, yo también quiero hacer una reflexión, ¿no? Porque ese análisis crítico que toda mi vida tuve sobre el indulto supone el funcionamiento de una justicia en un sistema republicano que funciona pleno. Y en verdad nosotros tenemos una justicia que se parece mucho más a la justicia de una monarquía que a la justicia de una democracia. Porque es una justicia selectiva, que se aplica en favor de poderosos, donde los poderes fácticos influyen y operan y todo el mundo lo sabe. No estoy diciendo algo que no se sepa. Y que, por lo tanto, definitivamente maltrata al servicio de justicia. Bueno, ahí se refiere a Alberto Fernández, se refiere a que Parrilli, quien se supone que es el alter ego de la vicepresidenta, no quiere, o dice que la vicepresidenta no quiere el indulto. Escuchemos al propio Oscar Parrilli, que a mi juicio lo que está diciendo es por ahora no. Yo quiero esperar un tiempo, a mí me parece que todavía falta mucho para que este juicio termine, hay muchos recursos procesales y legales, todavía falta que sigan hablando las defensas, y me parece que están apareciendo cada vez más cosas para que se investiguen. Yo espero, o por lo menos lo que tenemos que propiciar y proponer es que haya realmente una acción de algunos funcionarios o magistrados que entiendan que esto no puede seguir, ¿no? Yo no tengo expectativa en la Corte, esta es una Corte absolutamente amañada, es una Corte macrista, una Corte contraria a derecho, que ha violado leyes, que ha violentado la Constitución, que asumir, fueron contestes en asumir sin el acuerdo constitucional, simplemente con un decreto, se denuncian entre ellos, se eligen entre ellos, hay denuncias penales contra miembros de la Corte, se callan la boca. Esa Corte no tengo ninguna esperanza y yo creo que lo único que deberían hacer es irse a la casa, no renunciar, porque es lamentable el papel que están haciendo. Y yo tengo expectativas en que en algún momento podamos sancionar este proyecto de los gobernadores y podamos tener una Corte de 25 miembros que nos garantice a todos los ciudadanos, peronistas, no peronistas, kirchneristas, radicales, del PRO, independencia, imparcialidad, y que cuando nos juzguen, si nos condenan, va a ser con pruebas, y no por presiones mediáticas y por presiones políticas de afuera. Yo no pretendo para Macri lo que ellos hicieron con nosotros. Si lo condenan a Macri, que sea con pruebas, no con suposiciones o con declaraciones o porque nosotros decimos que es tal o cual cosa. Yo creo que sí, me parece que falta mucho tiempo. Falta mucho tiempo, yo coincido con Parrilli, evidentemente falta primero que avance y llegue a una condena en la Corte Suprema de Justicia, algo que, de acuerdo a distintos análisis de expertos en derecho procesal, podría suceder recién entre 2024 y 2025, y probablemente allí sí ya Parrilli diga que ahora es el momento y no demasiado pronto. Quien realmente le pone el moño a este tema y lo ve con claridad y trasciende a la visión de Alberto Fernández, que probablemente él comprenda que no es en su periodo presidencial que se tendría que producir el indulto, por lo tanto tira la pelota afuera, es Eugenio Zaffaroni, que dice que si Cristina es condenada, el único recurso que quedará es el indulto presidencial. Escuchemos a Eugenio Zaffaroni. Si la vicepresidenta es condenada, si quienes deben anular este proceso viciado desde el inicio lo confirmasen o nada hiciesen, dados los tiempos del derecho internacional, resultarían ineficaces los recursos ante los organismos internacionales. No quedaría otra alternativa que buscar una solución en el derecho interno para salvar el futuro de nuestra democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones. El único recurso que queda, por duro que sea, no puede ser otro que un indulto presidencial.
Es conveniente que lo vayamos pensando como último recurso para que la democracia preservada pueda intentar la restauración de la República. Clarísimo, Zaffaroni, que puede ser controversial en muchos aspectos, pero no cabe ninguna duda que es uno de los juristas más prestigiosos que tiene la Argentina a nivel internacional. Indulto, como tantas palabras de nuestro idioma, viene del latín indultus, que implica indulgencia, y viene del verbo indulgere, o sea, ser permisivo. ¿Cuántas veces se aplicó en la Argentina? En la Argentina hay ejemplos, la ley 23.492 de punto final promulgada por Alfonsín en 1983, que luego fue anulada en 2003, a los responsables de haber cometido delitos complejos de desaparición forzada de personas. También, otro caso, es luego el de Carlos Menem en 1989 y 90, a los miembros de las juntas condenadas por el juicio a las dictaduras. Incluyó también el proceso del ministro de Economía de la dictadura Martínez Dios, incluyó también el caso de Firmenich. En Estados Unidos, quizás el perdón más famoso de la historia de Estados Unidos fue el concedido por el presidente Ford, Gerald Ford, a su antecesor en el cargo, al presidente Richard Nixon. Ustedes recordarán el famoso caso de Watergate, que para el periodismo ha sido, podríamos decir, la piedra basal del periodismo de investigación. En Perú, en el año 2007, el presidente Kuczynski indultó a Fujimori, autor de numerosos crímenes contra la humanidad, para evitar la destitución en una moción impulsada por la hija de Fujimori, Keiko Fujimori. Esto fue visto como traición por los partidos de izquierda que, liderados por Verónica Mendoza, en su momento lo ayudaron a llegar al poder. También en Perú hay casos masivos de indultos. Alan García otorgó el indulto, el presidente Alan García, a 5.500 sentenciados por distintos casos de narcotráfico. En Estados Unidos, el primer indulto, y esto resulta paradójico, lo dio el presidente George Washington a varios líderes de la rebelión del whisky, una rebelión que se desarrolló entre 1791 y 1794 en protestas por los impuestos establecidos a determinadas bebidas alcohólicas. Fíjense cómo había revueltas en Estados Unidos también por cuestiones tributarias, ¿no? En España, el gobierno de Felipe González indultó en 1988 a un ex general, Alfonso Armada, uno de los dirigentes del intento golpista, aquel famoso 23F. Más tarde, en 1998, Aznar, José María Aznar, indultó a José Barrio Nuevo y Rafael Vera, políticos socialistas condenados por el caso Gall, y en el 2000 hubo más de 1.300 condenados que salieron de prisión en virtud de un indulto masivo que, con motivo del fin del milenio del jubileo, quien en ese momento era el jefe del Estado, José Luis Rodríguez Zapatero, produjo ese indulto, y además indultó al banquero Alfredo Sanz Abad, que era el número 2 del Banco Santander. Esto ocurrió durante el tiempo de traspaso de los poderes, después de que el Partido Socialista perdiera las elecciones generales de 2011. O sea, es muy interesante ver que los indultos generalmente se producen cuando el presidente o el jefe de Estado se está yendo, ¿no? Como un regalo final antes del cambio, que se está yendo y viene otro partido, ¿no? Antes de el cambio en la conducción de partido, no solamente de presidente de un país. Las mayorías de los beneficiarios del gobierno de Mariano Rajoy, que sucedió al de Zapatero, que comenzó a finales de 2011, fueron traficantes de drogas, y así podríamos seguir hasta llegar al caso increíble de Donald Trump en Estados Unidos, que pensó en autoindultarse a él mismo. Más tarde o más temprano, como bien dice Zaffaroni, este va a ser un tema para quien le toque presidir la Argentina en el periodo 2023-2027, y no va a ser un problema seguramente del presidente Alberto Fernández, porque no va a existir esa condena firme antes de que finalice su mandato presidencial. Entonces, para cerrar esta apertura, vamos a usar al propio Alberto Fernández cantando "Solo se trata de vivir". Ya se encuentra su como herida
Bueno, para quienes se quejen de la entonación del presidente, vamos a poner Solo se trata de vivir por su principal cantante, Polito Nevia.